Hola, estás en Psicología y Salud, mi nombre es Alejandro Ruiz Galicia y hoy voy a responder a una pregunta que me tocó escuchar de cerca, que era: mi hermana está anexada, ¿qué debo de hacer? Esta pregunta surge de una persona, de un conocido de hace un tiempo, que me encontré y que me dijo que estaba ocurriendo esto, ¿no? Se enteró esa persona, a su vez, este amigo, de que yo me dedicaba al campo de las adicciones, y aunque es una pregunta que tiene muchos matices como todas, y como ya sabemos, el trabajo acá no sustituye una consulta, sin embargo hay algunas directrices, algunas ideas que son importantes a tener en cuenta. Una de las primeras sería: hay que soportar la ansiedad de hacer cosas de forma inmediata. Algo que pasa muchas veces es que anexan a las personas o las internan o deciden algo en un momento de una intensa emoción. Está pasando algo grave, le dio un mal golpe a alguien la persona, se robó algo, se enteraron de que hizo algo que no debía de hacer, y a partir de eso, que está pasando de forma muy impetuosa, dicen: no, ahora sí ya lo vamos a anexar, ¿no? Y esta idea de anexar surge entonces como un castigo, ¿sí? Incluso algunas veces me ha tocado escuchar que los amenazan: si sigues te voy a anexar, ¿no? Como que se la van cantando, ¿no? Les van diciendo así como: o te alivianas o va a haber un problema aquí. El punto número 2 es: casi todos los anexos que yo ubico siempre dicen, o es muy común que digan, que entre los servicios con los que cuentan con servicio médico. Y eso no es cierto. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque en algún tiempo, en las actividades que yo desempeñaba para una institución, me tocaba hacer visitas a los anexos, ¿sí? Y porque además estoy dentro del campo de la psicología, y muchos de mis colegas a veces me preguntan, bueno, no muchos, pero algunos colegas me han preguntado: oye, ¿sabes qué? Me están invitando a trabajar en un anexo, ¿qué onda? ¿Cómo funciona? ¿No? Y algo que ocurre es que los anexos no suelen tener un responsable sanitario. Es decir, no hay una persona que esté como responsable de lo que ocurra en términos médicos o de, pues sí, de salud en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué no lo suele haber? Pues porque es una cantidad muy importante de responsabilidad y no hay médicos que puedan asumir esa responsabilidad, porque implicaría que lo que saliese mal ellos serían quienes tendrían que hacer algo, ¿no? Quienes tendrían que dar la cara. Entonces no suele haber médicos, no hay expedientes, no hay psicólogos, no hay un psicólogo, una psicóloga que levante un montón de expedientes que cumplan con la norma oficial mexicana y que sean almacenados de manera adecuada. Eso no pasa, aunque todos te dicen que existe. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta, específicamente en lo que me contaba este compa de que tiene una hermana, es este asunto de que es una mujer. A ver, en los anexos pasan cosas feas. Y una de las cosas feas que puede pasar o que suele pasar, me ha tocado escuchar, es que los padrinos, así como a los hombres a veces les dan, pues les toca chancla o no, les toca tabla o algo de esto, porque hicieron algo que no tenían que hacer, contestaron de cierta forma, qué sé yo, de todas las reglas que ahí tienen, que pueden o no ser legales y éticas. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. También algo que ocurre es que a cambio de ciertos favores de las chicas que están anexadas, pues se ganan ciertos premios, como por ejemplo poder ver a la familia, como por ejemplo tener un poco más de alimento, cosas de este tipo. Entonces es muy importante que tengamos eso presente. A veces algo que ocurre, que hay muy pocos anexos o muy pocos centros de internamiento para mujeres, que solo sea de mujeres, es que esta idea puede hacernos pensar que es menos probable. Y sí, es menos probable, pero tampoco es seguro. Número uno, porque pues a las mujeres les pueden gustar las mujeres y pueden llegar a proponerle ciertas cosas similares a las que propondría un varón. Y número dos, porque en ese tipo de organizaciones algo que es muy importante es el poder. Y entonces el manejo de situaciones que tienen que ver con el cuerpo de otros está dentro de esa organización de poder, ¿no? Es decir, no tienen ni siquiera que ver tanto con un asunto de el deseo, sino con un asunto de demostrar autoridad. En este mismo sentido, algo que es importante también a tener en cuenta es que cuando
comúnmente cuando un hombre se mete en problemas por consumo y ya no tiene dinero, ya se robó el tanque de gas, ya no tiene dónde sacar más, a veces algunas personas se meten a tirar, a hacer una función de venta de ciertos productos para poder mantener el vicio. Que así lo dicen, que ya sabemos que no es un vicio, que ese camino no nos está llevando a ningún lugar. Pero bueno, venden para poder mantener su consumo. Sin embargo, lo que ocurre mucho es que cuando son chicas, las chicas suelen afiliarse o mantener o establecer una relación con alguien que vende a fin de poder sostener el consumo. Yo me acuerdo alguna vez que los padres de una chica que consumía, la chica como que la sustrajeron, era una menor de edad, tenía un novio mayor de edad que se decía, según los padres a mí me decían, que vendía, cosas de estas, y el papá decía, no, yo voy a ir ahorita y le voy a decir, ¿no? No es necesariamente el camino más recomendable, ¿por qué? Bueno, porque son personas que se dedican a ciertas cosas y tienen más experiencia haciendo ciertas cosas. Entonces, claro, afortunadamente, específicamente en esto que les comparto, esa chica se pudo rescatar. Lo que les estoy contando es de hace casi 2 décadas. Yo la vi hace unos 5 años y estaba bastante bien, tenía su trabajo, las cosas iban bien. Lamentablemente no siempre es así. La familia a veces tiene la impresión que al anexar a la persona, pues ya hizo lo que tenía que hacer y entonces hay que esperar a que devuelvan a la persona recuperada, corregida, como arreglada, ¿sí? ¿No? Compuesta. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos presente que la adicción, si bien se manifiesta en una persona, está en un entorno específico, se ocupa un entorno para que surja ciertas condiciones que permitan que la adicción se manifieste y que se sostenga. Es decir, la familia está implicada. Entonces la familia tiene la oportunidad de que mientras la persona está anexada, pues pueda hacer ciertos cambios, ir a terapia las personas que están más cercanas a la persona anexada, buscar tratamientos familiares, tratamientos grupales, acudir a la NON, acudir a Alatín en el caso de los menores, que de Alatín tengo algunas dudas, estaría más en el lado de Alanon para mayores de edad que sean familiares de la persona que consume. Es importante llevar a cabo esta práctica asumiendo la responsabilidad que tenemos. Si bien no es la responsabilidad de consumo, sí es hacernos cargo de lo que nos toca como familiares de la persona que consume. ¿Por qué? Porque ese consumo nos toca. Ese consumo hace que estemos angustiados, preocupados, desvelados. Ese consumo hace que nos distraigamos en la escuela, hace que sintamos miedo, angustia por si le pasará algo, por si irá a hacer alguna otra cosa, que tengamos carencias que van provocando emociones porque se fue y se acabó todo en la cantina en vez de darme para los útiles. Yo le pedí para el libro de inglés, que siempre son muy caros los libros de inglés, y me hizo jetas, pero bien que se fue y se gastó quién sabe qué cantidad en el bar, ¿no? Y ahí andaba intentando las cervezas. Es decir, estar cerca de una persona que consume tiene un efecto en nosotros. Con una hermana, obviamente, eso también pasa. Y además, algo que es importante tener ahí presente es si la persona ya estuvo anexada, que es lo que este compa me platicaba, o está anexada, sí sería una buena idea que cuando salga también se haga una revisión de infecciones que puedan ser transmitidas por el contacto íntimo y una prueba de embarazo, ¿sí? Ojalá no fuera necesario, pero es mejor tener esa revisión porque además cuando las personas consumen, incluso si no están anexadas, suelen tener ciertas actividades riesgosas, ¿no? Y entonces pues como que no hay esta idea de, ay, como no sé qué hice o no tengo tan claro qué pasó, yo debería de cuidarme. Es algo sí que hay que hacer, sí es algo importante, pero es algo que rara vez está presente. También es importante tener en cuenta que cuando una chica se embaraza y hay consumo, lamentablemente lo que podría ocurrir es que el producto no sea compatible con la vida. Situación que también habría que atender, ¿no? Es decir, no solo médicamente, sino dar un respaldo en la parte emocional
para que eso vaya de la mejor manera posible dentro de lo lamentable que puede llegar a ser. También habrá algunas personas que mediante haciéndose ciertas pruebas puedan tomar una decisión respecto a si continuar o no con el desarrollo de ese producto. Finalmente, me parece que es un video en el que tocamos varios puntos, sobre todo que tienen que ver con la diferencia entre si es una chica o un chico. Esto no solo pasa con las chicas, también pasa con los chicos. A mí me ha tocado lamentablemente escuchar de algún chico que dice que el padrino, ¿no? le hizo algo que no quería que le hicieran, y entonces, ¿no? Parece que en vez de que el anexo funcione como un lugar en el que la persona pueda aspirar a rehabilitarse, funciona un poco como funcionan las cárceles, ¿no? Y entonces más bien como que se va haciendo más complicado todavía la labor, ¿no? Más que poder sanear algo, se va complejizando, empieza a haber una red, ¿no? Que también se teje ahí, y ha pasado mucho últimamente, me parece muy lamentable, pero ha pasado, ¿no? Que hay grupos que se dedican a ciertas cosas, que van y buscan a personas en los anexos, y luego tenemos cosas horribles ahí en primera plana en los periódicos o los noticiarios. ¿Por qué? Porque también los anexos se utilizan mucho para esconderse, ¿no? Hay personas que se dedican a ciertas cosas que cuando te traen una bronca, que cuando está caliente la cosa, pues van y se guardan un rato, ¿no? Y ya que saben que más o menos es posible otra vez, salen. Eso hace que estos grupos vayan y los busquen, y que resulte muy complicado, y a mí me parece que nadie, ni el que se escondió ni quien no se escondió por eso, merecería encontrar ahí el fin de sus días, pero es algo que ha pasado lamentablemente también, ¿no? Dentro de todo lo inadecuado y lo dañino que viene con los anexos, eso hay que agregárselo ahora también, ¿no? Junto con que a veces salen resentidos, con que salen peor que como entraron, con que ahora ya tienen los conectes, con que allá adentro hay un montón de personas que se dedican a tirar, a vender, y ahora ya las conocen, ¿no? Y, o sea, se va complejizando. Por eso, insisto, no pensemos en los anexos como una vía de atención a esta situación. Sí entiendo que es algo muy complicado, que es algo muy grave, que la fuerza que los gobiernos suelen imprimir a este esfuerzo para estas personas no es suficiente, pero algo se puede hacer. Cuídate, importas.